Mañana se reactivan las protestas y hay previstas diferentes actividades en Bogotá y otras partes del país. ¿En qué van los acercamientos entre el Comité del Paro y el gobierno? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay detrás de estas marchas? ¿Están politizadas, como se denuncia por parte de un sector de la derecha? ¿Quién las financia? Jennifer Pedraza es líder universitaria, ustedes ya la conocen, ha estado aquí muchas veces y también integrante del Comité del Paro. Jennifer, qué gusto tenerla a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol para echar lápiz en el tablero Caracol. Muy buenos días, Juan Diego. Un saludo a todos quienes nos acompañan esta mañana. Muy feliz de acompañarles. Bueno, ¿en qué va el paro? Tenemos convocada una jornada de cacerolazo nacional en todas las regiones del país. A partir de las 5 p.m. en la Plaza de Bolívar se va a desarrollar en la ciudad de Bogotá, principalmente para señalar 3 puntos. Primero, el rechazo al asesinato de líderes sociales. Sí. Segundo, en defensa del derecho constitucional a la protesta. Sí. Y tercero, también rechazamos enfáticamente las interceptaciones ilegales que se han denunciado recientemente a periodistas y a líderes políticos de distintos sectores y a líderes sociales. Así que tiene la impresión que pasan los días y cada vez se suman más y más puntos al pliego de peticiones de ustedes. Pues digamos que este es un punto que podríamos señalar como un desarrollo dentro de los iniciales, porque hablábamos de la necesidad de garantizar pues que podamos movilizarnos en tranquilidad, digamos con todas las garantías por parte del gobierno nacional y de los gobiernos regionales. Eran 13 puntos claves al comienzo de toda esta jornada de protestas. Ahora vamos en 104. ¿Por qué? Bueno, primero vale la pena señalar que estos 104 puntos son o desarrollos de estos 13 ejes o básicamente cumplimiento de los acuerdos. Estuvimos revisando y cerca del 70% de esos 104 puntos son un desglose de la exigencia de que se cumplan los acuerdos que el gobierno nacional ha firmado con múltiples sectores. Ejemplo, sí. Nosotros, el movimiento estudiantil, sí, acá en el octavo eje, hablábamos de que el gobierno inicie de inmediato el cumplimiento de los acuerdos que él mismo o los gobiernos anteriores firmaron con diferentes sectores sociales. Hay muchos incumplimientos. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de uno de ellos, que es lo que tiene que ver con el holding financiero. En el caso del movimiento estudiantil... ¿Pero el holding financiero se acordó, se hizo un compromiso se acordó, con los estudiantes? Precisamente el problema del incumplimiento es que el ICETEX hoy hace parte del holding financiero, lo cual implicaría una modificación en sus políticas que no ha sido acordada en la Comisión de Reforma al ICETEX que pactamos en los acuerdos del 2018. Por eso es que lo evaluamos como un incumplimiento, porque nunca se ha discutido con los estudiantes y se había acordado que las reformas del ICETEX serían consensuadas. Al contrario, el gobierno de un día para otro, sin ningún tipo de conversación, se saca de la manga que el ICETEX ahora hará parte del holding financiero. Ya vamos a explicar eso un poco más detalladamente, pero hablemos de otros puntos. Retiro del proyecto de la ley de reforma tributaria, que bueno, ya el país sabe que finalmente se aprobó en medio de un carrerón y de unos cambios y saltos inesperados en el Congreso de la República. Sí, tú me preguntaste al principio, bueno, ¿en qué van las negociaciones, las conversaciones con el gobierno? El gobierno se ha negado a establecer una mesa de negociación y ha llamado a una conversación nacional, que para nosotros ha sido más bien un monólogo, pero lo que sí creo que muestra la falta de diálogo y de disposición y de negociación por parte del gobierno es que el primer punto de nuestras exigencias, sin que hubiera nunca habido un debate con nosotros, donde teníamos muchos argumentos, por supuesto, para esbozar, se aprobó con una aplanadora en el Congreso de la República. Lo mismo ha avanzado con el holding financiero y ha insistido en el incumplimiento con los acuerdos de los sectores que se han movilizado previamente. Entonces creo que no se trata solo de decir, como dice el presidente, yo estoy dispuesto a dialogar con todo el mundo, cuando por debajo de cuerda va avanzando con la agenda que precisamente hoy nos tiene en las calles. Hablemos de este otro punto que es clave y hace parte del pliego: el asesinato de los líderes sociales en el país. Nosotros, como Comité Nacional de Paro, hemos discutido mucho este tema porque creemos que a nadie le puede costar la vida defender una posición política o defender una causa social, y por eso es que consideramos que eso es muy importante dentro de nuestras exigencias y de nuestras solicitudes. Tranquila. Perdón, qué pena. No, suele pasar cuando uno está en vivo y ocurre. Lo importante es que la estén llamando diciendo, aquí la estamos viendo en Noticias Caracol. Muy bien. Pero sigamos hablando de este tema. Este es uno de los puntos por los cuales también hemos convocado un cacerolazo a nivel nacional en todas las regiones del país, en todas las capitales, desde Leticia, mejor dicho, hasta Riohacha. Vamos a estar movilizándonos el día de mañana por este punto fundamental. Ese es otro de los puntos. Bueno, y no ha habido tampoco una respuesta seria por parte del gobierno para garantizar que no haya más asesinato de líderes sociales. Creemos que eso es fundamental. Casi uno por día durante este 2020, entre 19 y 20. Entre 19 y 20 líderes asesinados y llevamos 20 días del año. 20 días del año, impresionante. Sí. Otro de los temas fundamentales es el comienzo de las nuevas sesiones del Congreso, que se espera comiencen en marzo, para hablar de 2 puntos: reforma laboral y reforma pensional.
¿Cómo están, digamos, las cosas ahí? Bueno, el presidente Iván Duque señaló el 7 de enero que la reforma pensional sigue siendo parte de la agenda legislativa del presidente y del gobierno e insiste en pues, los principios que ya se han presentado acá por parte del Ministerio de Hacienda, de debilitar o marchitar progresivamente Colpensiones y de fortalecer los fondos privados de pensiones, que es precisamente lo que nosotros hemos venido planteando. Hoy, el gobierno hoy frente a la reforma laboral ya dijo: no apoyamos y hundimos el famoso proyecto 212. El proyecto de ley 212, hundieron el artículo 6, que era uno de los más debatidos, que fue del que hablamos una vez acá. Sí, que me para dieron los palo jóvenes... en las redes, pero yo hacía mi trabajo de preguntar lo que hago para preguntar. Está muy bien, y además yo también fui muy respetuosa, creo que así es como debemos dar el debate. De acuerdo, de eso se trata, y ese es el trabajo pero de un entonces periodista. el gobierno insiste aún en esa reforma pensional. ¿Insiste? Ajá, ha planteado públicamente, como está escrito, como les planteó el presidente Iván Duque el 7 de enero, dijo: la reforma pensional va en la comisión de concertación y si no hay consenso en esa comisión, como creo yo que va a ser, entonces también la tramitaremos al Congreso de la República. Estamos súper pendientes, vamos a hacer un encuentro el 30 y el 31 de enero de organizaciones sociales compuesto de forma representativa para plantear una agenda de movilización que tenga en cuenta la agenda legislativa que inicia en marzo. Y sobre la reforma pensional, que es otro de los puntos clave, ¿ustedes qué están planteando? Bueno, nosotros creemos que es fundamental fortalecer a Colpensiones. Imagínense que hoy la tasa de reemplazo del sistema público, ¿qué es la tasa de reemplazo? Es el pedacito del salario que a uno le pagan cuando se pensiona. Por ejemplo, si uno se gana 1 millón de pesos, entonces si uno tiene una tasa de reemplazo del 10%, pues le pagarían entonces 100.000 pesos, exactamente, si tuviera una tasa de reemplazo del 10%. Pero eso está un poco enredado, la verdad, no lo entiendo. Fácilmente, pongámoslo así, es el porcentaje del salario que a uno le pagan cuando se pensionan. Si uno se gana 1 millón cada vez que trabaja, la idea es que cuando se pensione pueda ganarse por lo menos el mismo milloncito, que no le bajen a uno mucho. Resulta que en los sistemas privados de pensiones, en los fondos privados, esta tasa de reemplazo es menor. En el sistema público es del 80%, es una de las más altas que tenemos. Es decir, si queremos que las personas que cuando lleguen a su vejez tengan unas cuando menos el dignas, 80% de lo que se ganaba al momento de pensionarse. Pues porque para que puedan vivir dignamente, para que puedan atender sus necesidades de salud con toda la dignidad del caso. En la reforma del gobierno, este sistema público se debilita y se restringe exclusivamente a personas que sean pues o muy pobres o los más pobres de los pobres. Nuestra idea es que Colpensiones se fortalezca. Y en eso no coincidimos con el gobierno. Que se fortalezca el régimen público de pensiones en el país antes que el privado. Que el privado. Y muchos países del mundo que empezaron a tener un régimen privado de pensiones, hoy han decidido volver al régimen público de pensiones porque han visto que no es la mejor opción para poder dar dignidad a las personas pues, que ya han envejecido en ese país. Tenemos a esta hora participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Víctor Herrera dice: es una pérdida de tiempo, se perdió el objetivo, ya no se le cree a los estudiantes universitarios. No lo digo yo, no lo digo yo porque ahora no quiero ser tendencia hoy, el día de hoy, Jennifer. No, pues yo diría que esta es una lucha o una reivindicación que toma mucho tiempo. Evidentemente no esperamos que en un solo mes o que en dos meses solamente pues vaya a transformar completamente nuestro país. Yo creo que ese es un proceso que va a tomar mucho tiempo y yo le invitaría, ¿cómo se llamaba? Víctor, a que pues hay que poner un poco más de empeño, un poco más de fe y de trabajo precisamente en esta causa que es de largo plazo. Déjeme preguntarle esto, tomando un poco la pregunta de Víctor en ese sentido. Muchos dicen, no lo digo yo, muchos dicen, las protestas, las marchas están politizadas. Hay mucho político metido allí que tiene unos intereses muy específicos y particulares, no representan la totalidad del país. ¿Qué responde usted? Respondería primero que en el Comité Nacional de Paro hay más de 50 organizaciones sociales. Estamos hablando acá de mujeres, indígenas, comunidades negras, estudiantes, trabajadores, incluso las asociaciones de pensionados y muchos sectores han decidido vincularse a la transformación y al Comité Nacional de Paro. En esa medida, por supuesto que estos 13 puntos yo los considero muy políticos, o sea, estamos hablando de la agenda política de nuestro país, estamos hablando del gobierno nacional. Es que el tema no es la política, sino la politiquería, en los términos prácticos. Exactamente. Mucho quiere hacer politiquería entonces con estas marchas y protestas. En todo caso, creo que cada uno de los sectores que ha participado en estas movilizaciones ha expuesto en detalle sus argumentos y yo diría que esta no es un paro nacional de un solo sector político. Aquí hemos visto personas de muchos partidos políticos y sin filiación política. La mayoría de la gente que salió a las calles el 21 de noviembre no fue porque un partido particular llamara a las calles, sino porque hay un nivel de indignación y un apoyo mayoritario a las reivindicaciones del paro nacional. Cada
cada una de las organizaciones sociales que hace parte del Comité Nacional de Paro contribuye con las convocatorias y cada uno saca sus volantes. Nosotros los estudiantes vendemos dulces, incluso pues yo hago parte de la CRES, que es la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles. Nosotros tenemos unas finanzas públicas constituidas por cada uno de los representantes. ¿Cuesta mucho eso? ¿Vale mucho? No, la verdad, pues depende de lo que uno haga, pero los estudiantes sacamos volantes y pues eso es sacar fotocopias y las otras cortarlas. Organizaciones? Principalmente es a partir de los sindicatos que obviamente tienen un nivel de organización mucho mayor y que han contribuido muchísimo a que el resto de los sectores sociales también nos podamos organizar y sumar a este gran paro nacional. Es así como nosotros nos financiamos, francamente. Tenemos más participación de nuestros televidentes a esta hora de la mañana. Dice Ever Montalvo, así como vamos, me preocupa qué va a suceder este año con el paro. ¿Será que con este gobierno se puede llegar a un acuerdo? ¿Qué opina usted? Nosotros hemos manifestado públicamente nuestra disposición de negociar. De hecho, hicimos cerca de 6 reuniones a finalizar el año pasado diciendo negociemos, abordemos estos 13 puntos, creemos que es lo fundamental, acá hay unos ejes que queremos tratar, pero definitivamente el gobierno no tiene voluntad política de establecer una negociación. Ellos fueron quienes han roto las conversaciones y hasta ahora no ha habido ninguna citación al Comité Nacional de Paro para poder abordar estos 13 puntos. El gobierno empezó una conversación nacional el año pasado que finaliza, de hecho, si no estoy mal, el 15 de marzo. El 15 de marzo, es decir, durante ese periodo el gobierno estableció unos acuerdos y está fijando unas conversaciones con diferentes grupos sociales para tratar de buscarle salida a esta problemática socioeconómico-política. ¿Cómo ven ustedes eso entonces? Bueno, la conversación nacional se ha venido desarrollando durante diciembre y enero. Allí, por ejemplo, Juan Diego, se han recogido 5.000 propuestas y al gobierno nacional no le parece que eso sea muchos puntos, pero cuando hablamos de los 104 puntos del Comité Nacional de Paro, le parece que eso es, mejor dicho, un golpe de Estado. Vale la pena señalar ese punto. Pues la conversación nacional se ha venido desarrollando y, sin embargo, a nuestro parecer, esa ha sido una estrategia para desconocer al Comité Nacional de Paro. El gobierno puede hacer su conversación nacional, pero nosotros insistimos en que es con el Comité Nacional de Paro, en donde hay representación de múltiples sectores sociales que hemos venido llamando a la movilización, que se deben abordar los puntos que han sacado ya la gente a las calles. Entonces, insistimos en esa, y aquí públicamente le digo al gobierno nacional, establezca una mesa de negociación con el Comité Nacional de Paro para abordar estos puntos que creemos que es la mejor forma de tratar estos elementos. Se nos acaba el tiempo, pero déjeme tocarle este otro tema que es clave. Lo que ocurrió con el SMAT, qué podría pasar si hay desmanes en esta semana, el protocolo que implementó la alcaldesa de Bogotá. ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que vale la pena resaltar 2 aspectos de este protocolo. El primero es que se entiende la movilización no como un problema de orden público per se, sino que se entiende como un derecho constitucional que está consagrado y pues que se debe garantizar en el país. Y ese es el segundo elemento, que en esa medida establece unos planteamientos para poder garantizar que fluya de la mejor forma. Nosotros insistimos en que nuestra convocatoria es a una movilización en el marco de la Constitución, una movilización masiva, llena de alegría, pacífica, creativa, que permita que la sociedad colombiana pues se sume cada vez más a estas reivindicaciones del paro nacional. Esos serían los puntos que yo rescataría de estas medidas. Pero hubo que usar el SMAT finalmente. Bueno, yo públicamente también rechacé ese tipo de acciones que se realizaron recientemente en la universidad. Creo que no representan a la mayoría de los estudiantes y pues francamente yo rechazo el uso de la violencia en las movilizaciones. Creo que eso no contribuye a las causas que nosotros estamos pues exigiendo. Lo último que pues no me perdonarían no señalar es que insto al gobierno nacional a cumplir los acuerdos establecidos con el movimiento estudiantil. Hoy hemos identificado cerca de 3 incumplimientos. La vez pasada hablamos acá de que hay desfinanciación de Colciencias. No nos cumplieron el punto de la financiación de la ciencia y la tecnología. Si lo hubieran cumplido, hoy tendríamos el doble del presupuesto para Colciencias que tenemos y no un ministerio desfinanciado. El segundo Aunque el gobierno dice que este ha sido de los que más plata le ha girado a la educación en los últimos años. Es cierto, porque eso fue fruto del paro, pero lo que no dice, la partecita que no dice, es la desfinanciación de la ciencia. Dijeron, no, es que no hay plata, pero es la primera vez que Colombia tiene superávit. También nos incumple con el holding financiero, que era uno de los temas que también tratábamos. Sí. Porque en el holding financiero, y acá estuvo el presidente del ICETEX, en el holding financiero incluyen al ICETEX, a pesar de que esto no ha sido acordado. También el Banco Agrario, por ejemplo, y esto establece unos criterios que a nuestro parecer violan los acuerdos que se firmaron con
con los estudiantes. Y el último punto es el de la reforma al sistema general de regalías. No se estabilizaron recursos para la educación superior, como dice el acuerdo que firmamos. Bueno, pues ahí está, es Jennifer Pedraza, ustedes lo saben, la voz de los jóvenes, como nos gusta aquí en Noticias Caracol, tener todos los puntos de vista, todos los ángulos, y bueno, espero volverla a tener por acá, ¿no? Somos tendencia a esta hora de la mañana en Noticias Caracol con este tema. Mucha suerte el día de mañana, ojalá toda la cosa fluya con la suficiente normalidad, tranquilidad, pacíficamente, y sean escuchados y se respete la protesta social, como también se respete a los otros ciudadanos que tratan de movilizarse por las calles de Bogotá y del resto del país. Jennifer, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a usted, Juan Diego, y a todo el equipo técnico acá.